Muy buenos días amigos y amigas. Vamos a seguir con problemas de movimiento relativo. Segunda parte. Recuerde que la velocidad es constante. Un bote sale de la orilla de un río y lo intenta atravesar en dirección perpendicular a la corriente. Si la velocidad del bote es de 32 metros por segundo, la velocidad de la corriente es 10 metros por segundo y el ancho del río es 120 metros, calcular. Bueno, entonces tenemos la siguiente situación. Entonces, ya saben ustedes que es un río, ¿cierto? Entonces, hay un bote, como ustedes ya pueden observar, hay un bote que va a atravesar este río, ¿cierto? Y lo intenta atravesar en dirección perpendicular a la corriente. O sea, de este punto acá, ¿cierto? Perpendicular. Recuerde que estamos trazando aquí un eje de coordenadas, ¿cierto? En el eje Y, que sería en este caso, y en el eje X. Este sería el eje Y y este el eje X. Bueno, entonces ya sabemos que esta lancha o este bote quiere atravesar este río perpendicular, ¿cierto? Entonces esta sería la velocidad de la lancha y esta sería la velocidad del río. Si la velocidad del bote es, entonces acá vamos a copiar acá los datos. Si la velocidad del bote, o sea la velocidad de la lancha, ¿cierto? Es 32 metros por segundo, la velocidad de la corriente es de 10, o sea, B sub R, es de 10 metros por segundo. Y el ancho del río, o sea, ya nos dieron el ancho. De aquí, ¿cierto? Este sería el ancho. Y como es en el eje Y, pues le vamos a colocar aquí Y, ¿cierto? Entonces Y es de 120 metros. Calcular A, la velocidad del bote respecto a la Tierra. Recuerden que aquí hay un observador, ¿cierto? Este observador, él mide la velocidad del río, ¿cierto? Y observa que este bote va así, ¿cierto? Él también está mirando la velocidad resultante. Entonces por eso acá me está formando un rectángulo. La persona que va en la lancha o en el bote solamente está midiendo esta velocidad V sub L. Él, el que está montado aquí, solamente está midiendo esta velocidad. El observador está midiendo la velocidad del río porque él está viendo que se está moviendo hacia, el bote se está moviendo así, ¿cierto? Hacia la derecha, ¿cierto? Y observa que la trayectoria es así. Eso es lo que está mirando este observador. Y es lo que está midiendo también. Entonces, esta velocidad que ustedes miran acá es la velocidad que mide este observador que está ubicado en la Tierra. Entonces, la velocidad del bote respecto a la Tierra sería este, ¿cierto? La velocidad v sub t. Entonces, vamos a seguir acá. La velocidad del bote respecto a la Tierra sería v sub t. Velocidad respecto a la Tierra. Del bote respecto a la Tierra. Bueno, la B. Tiempo que tarda en atravesar el río. El tiempo que tarda esta lancha en atravesarla, si observen que si ambos tuvieran cronómetro, ¿cierto? Entonces, vamos acá a colocar dos. Si este tiene el cronómetro y este también, entonces estos dos llegan al mismo tiempo, ¿cierto?
esta persona sabe que va así, perpendicular, pero esta ve que hace esto. Los tiempos son iguales. ¿Sí mira? Bueno, entonces hallamos el tiempo. La C, ¿qué distancia se habrá movido río abajo al atravesarlo? Entonces, esta distancia. Nos están diciendo esta distancia. Y está en el eje X. Por le puse X ahí. Pongámosle las flechitas. Bueno, nos están preguntando aquí ahora la distancia en el eje X. La C. La D, desplazamiento total del bote al atravesar el río. Nos están preguntando este desplazamiento, ¿cierto? Vamos a llamarlo delta, delta D, ¿sí? Para no ponerle X ni Y. Delta de esta distancia. ABC o distancia D nomás. Quitémosle el delta mejor. ABC, D. Distancia D. ¿Cuál es esta distancia de acá hasta acá? Y la E dice la dirección del desplazamiento. Nos están preguntando por este ángulo. ¿A qué es igual ese ángulo? Bueno, entonces, este ejercicio se resuelve de la siguiente forma. Bueno, vamos a empezar a hallar la velocidad, ¿cierto?, del bote con respecto a este observador que está en la Tierra. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Utilizando nuestras fórmulas, sería la velocidad resultante. Recuerde solamente mirar un triangulito. ¿Cuál es el triangulito que vamos a mirar? Vamos a mirar este triangulito nomás, ¿sí? Bueno, entonces, la velocidad resultante, que es v sub t, ¿cierto? Recuerde utilizar teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque me forma un triángulo. Bueno, entonces, colocándola así vectorialmente, quedaría así. La velocidad de la lancha más la velocidad del río. Acá está en forma de vectorial, ¿cierto? Y ahora, como me forma un triángulo porque hay dos componentes en el eje X y en el eje Y, entonces esta velocidad resultante, ¿cierto? Utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a colocar acá teorema de Pitágoras, entonces quedaría velocidad resultante al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de estos dos catetos al cuadrado. Entonces acá quedaría velocidad L al cuadrado más la otra velocidad que es v sub r al cuadrado. Ahora, colocándole raíz cuadrada a ambos lados, acá se me cancela este cuadrado. Entonces me queda velocidad v sub t y acá le vamos a colocar raíz. Observe lo que estamos haciendo acá. V sub L es 32 metros por segundo. Entonces acá seguimos. Esto es igual. Seguimos colocando raíz. Y entonces 32 metros por segundo. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. La velocidad del río, 10 metros por segundo. También elevado al cuadrado. Listo. 32 metros por segundo al cuadrado. 32 por 32 me da 1024. Entonces seguimos. 1024 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, más 10 por 10 da 100. 100 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Y sumando estos dos, me queda así. 1024 más 100 me daría 1124, ¿cierto? 1124 metros cuadrados, segundos cuadrados. Y seguimos con la raíz. Listo.
Ahora, la raíz cuadrada de 1124 es 33,53 metros por segundo. Esta sería la velocidad vista desde un observador, ¿cierto? Que está por acá. Con respecto a esta cámara se está moviendo, lo está viendo así, ¿no? Entonces, él determina esta velocidad. 33,53 metros por segundo. Bueno, ahora ya sabemos cuál es la velocidad del bote respecto a la Tierra. Ya sabemos que nos dio 33,53 metros por segundo. Entonces lo vamos a colocar acá. ¿Ves usted? Es igual a 33,53 metros por segundo. Bueno, ya tenemos esta. Ahora vamos a hallar el ángulo de una vez, la dirección del desplazamiento, ¿cierto? Entonces aquí utilizamos tangente, ¿cierto? Vamos a hallar la dirección. Esta fue la A. Ahora vamos a hallar la B, la dirección del desplazamiento. Entonces utilizamos tangente. Tangente de teta es igual. Entonces observamos acá. Es cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces ustedes lo tienen que aprender de memoria. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Entonces, con relación a este ángulo, el cateto opuesto va a ser este, ¿cierto? Recuerden que estamos mirando las velocidades. Entonces, esta sería la velocidad V sub R, o sea, la velocidad del río. Sobre cateto adyacente sería V sub L, o sea, la velocidad de la lancha o del bote. Bueno, ya tengo esto. Y esto es igual, ¿cierto? Entonces ya sabemos la velocidad del río, que es 10 metros por segundo. Acá metros por segundo se va a cancelar con la otra que tiene las mismas unidades. Acá sobre 32 metros por segundo. Observen que se cancela metros por segundo y me queda 10 sobre 32. Al hacer esa división nos da, haciéndola con calculadora, nos da 0,3125. Y utilizando la calculadora para hallar este ángulo es igual a tangente inverso, ¿cierto? De 0,3125. Bueno, observen acá. Entonces yo coloco chi en la calculadora que ustedes tienen, chi, y presionamos donde está la tangente. Entonces estamos aplicando tangente inverso, o sea, el arco tangente. Y vamos a copiar estos números. Entonces copiamos los números 0,3125, cerramos, y esto igual a 17. Entonces ahora lo vamos a pasar a grados. Observe que en la calculadora hay un símbolo como este que ustedes observan acá, que es de grados, estos. Si le están observando estos, entonces le damos ahí. Inmediatamente me quedó que el ángulo es igual a 17 grados 21 minutos, ¿cierto? 14,49 segundos. Vamos a utilizar, para que me quede todo bien preciso, vamos a utilizar todo este ángulo, ¿cierto? Bueno, esta es la dirección. La dirección, ¿cierto? De esta lancha. No iba así, sino va así, ¿cierto? Bueno, este es el ángulo. Bueno, hallamos la E. Esta era la E. Esta es la E. Bueno, vamos a seguir con otro. Bueno, ¿qué más vamos a hallar? Vamos a hallar eh, vamos a hallar el tiempo que tarda en atravesar el río. Esa sería la B. Ahora sí, la B. Bueno, aquí en la dirección del desplazamiento pues, podríamos colocar 17 grados 21 minutos, ¿cierto?
Bueno, ahora vamos a hallar el tiempo. Bueno, vamos a hallar el tiempo observado, ¿cierto? O el tiempo que lo está registrando el que va en la lancha, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Distancia, o sea, la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Esta formulita. Bueno, entonces, la persona que va en el bote. Persona que va en el bote o en la lancha, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Bueno, vamos a registrar a ver el tiempo que esta persona tomó. Y debe ser igual a la persona que está observando esta trayectoria, ¿cierto? Bueno, entonces, distancia. La distancia es y, ¿cierto? Porque él hace esto. Esta distancia y. La velocidad, v sub l, multiplicado por t. ¿Conozco y? Sí, 120 metros. Te vamos reemplazando. La velocidad de la lancha, 32 metros por segundo por el tiempo. Estos 32 metros por segundo que están multiplicando van a pasar a dividir. Te me queda 120 metros sobre 32 metros por segundo. Esto es igual a t, ¿cierto? Pero la t la vamos a poner aquí, o sea, el tiempo. Y hacemos la división. 120 dividido en 32. Eso nos da 3,75 segundos. Entonces, este es el tiempo que la persona que va en la lancha lo registra. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la persona que está aquí observando esa travesía de esta persona que está en el bote. Bueno, entonces ahora, persona observando desde tierra. Recuerde que el tiempo nos tiene que dar igual, ¿cierto? Te vamos a mirar si es cierto. Bueno, entonces, utilizamos la misma fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Inmediatamente despejamos el tiempo. Ya sabemos que el tiempo es igual a distancia sobre la velocidad. Bueno, vamos a mirar acá cómo esta persona está observando esto, ¿cierto? Esta distancia, la distancia de, no la sabemos, ¿o sí? No la hemos encontrado, ¿cierto? Nos toca hallarla. Bueno, entonces nos toca hallar esta distancia de, ¿cierto? Entonces nos toca hallarla y vamos a colocarla acá arriba ahorita. A ver cuánto nos da. La velocidad, bueno, esta distancia de, no la sabemos todavía, pero sí sabemos la velocidad del observador que está en la Tierra, que es esta, v sub t, ¿cierto? Acá sería v sub t. Vamos a hacer así, v sub t y esta d. Y vamos a hallar el valor de la d. Bueno, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer aquí otra vez el plano cartesiano, ¿cierto? Este vector va así. Observen lo que voy a hacer. Bueno, acá está el ángulo. Solamente voy a mirar las distancias. Necesito hallar esta distancia. Esta distancia y la sabemos. La distancia x también la sabemos, ¿cierto? Acá lo podemos observar. La x todavía. Esta distancia no la sabemos todavía. Bueno, tengo esto. Podemos utilizar funciones trigonométricas. Ya sabemos que este ángulo es 17 grados 21 minutos, ¿cierto? Podríamos hacer lo siguiente. Recuerde que estamos utilizando este. Entonces, vamos a mirar qué es lo que tenemos. Tenemos y, ¿cierto? Tenemos el ángulo. Nos faltaría hallar esta distancia. Solamente tengo esto. ¿Qué función trigonométrica me sirve para encontrarla?
Seno no me sirve porque seno es cateto opuesto, ¿cierto? Que no lo conozco. Sobre hipotenusa, que tampoco lo conozco. Entonces no me sirve seno. Queda descartado la función seno. Seno de teta no me sirve. Vamos a mirar coseno. Coseno de teta es cateto adyacente, que sería y, sobre hipotenusa, ¿cierto? Conozco el ángulo, conozco y, entonces ahí ya lo puedo despejar. D es igual a y sobre coseno del ángulo. Haciendo el despeje, la y que está dividiendo pasa a multiplicar, y este coseno de teta que está multiplicando pasaría a dividir, entonces me queda y sobre coseno del ángulo. Y yo conozco el valor de la y. ¿Cuánto vale y? Vale 120. Entonces aquí 120 metros, ¿cierto? Sobre coseno, y entonces miramos cuánto nos dio el ángulo. 17 grados 21 minutos. Entonces en la calculadora vamos a colocar así. Entonces coseno de 17 grados, entonces usted presiona acá donde están grados, 21, ¿cierto? Vamos a utilizar todo para que nos quede más preciso. 17 grados 21 minutos, entonces le presionamos otra vez ahí, 14,49, y acá cerramos. ¿Cuánto nos dio? No quiero que me quede así, sino así. Entonces reemplazamos. D es igual a 120 metros sobre 0, ¿cierto? Si lo están observando, 0,9544. Vamos a colocarle otro dígito ahí. Y ahora vamos a hacer la división. Aquí hice una aproximación. Acá aparece 0,9544 y después aparece un 7. Entonces de una vez este 44 lo convertí en 45. Listo, hice una pequeña aproximación. Ahora 120 lo vamos a dividir entre 0,9545. Y eso nos da 100, o sea, al hacer la división, esto nos da 125,72. Ya sabemos que es distancia, nos queda metros, ¿cierto? Entonces esta distancia es la que va acá. Entonces 125,72 metros sobre la velocidad del observador que está en la Tierra, ¿cierto? De este observador. Y esa velocidad t, v sub t, es de 33,53 metros por segundo. Si usted hace esta división, nos va a dar lo siguiente. T es igual, y nos da 3,75 segundos. ¿Qué quiere decir? Que nos dio igual, vea. Nos quedó igualito. Entonces, ese es el tiempo que tarda en atravesar el río. ¿Sí mira que son iguales? Entonces, el tiempo es igual a 3,75 segundos. Bueno, seguimos con la C, ¿cierto? ¿Qué distancia se habrá movido el río abajo al atravesarlo? Esta distancia X. Bueno, acá observen que cuando yo hice allí está este desplazamiento total del bote al atravesar el río, que fue esta, ¿cierto? La D. Esa D es de 125,72 metros, ¿cierto? Cuando el bote estaba haciendo esto, ¿cierto? Con esa misma trayectoria, y el tiempo ya sabemos que fue 3,75 segundos. Bueno, entonces esta fue la D, para llegar al la D, el ¿qué? El literal D. Bueno, ahora seguimos. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta la C. ¿Qué distancia se habrá movido río abajo al atravesarlo? Entonces, esta distancia X nos falta.
lo vamos a hallar por dos métodos diferentes para que ustedes se den cuenta que nos tiene que dar lo mismo. Bueno, utilizando teorema de Pitágoras, entonces tenemos lo siguiente. Observe aquí que nos toca explicarlo de esta forma para que usted lo entienda mejor, ¿cierto? Bueno, este ángulo no lo necesitamos, pero yo siempre lo pongo ahí. Bueno, ya esta D es esta distancia. Esta Y, ya sabemos que es esta otra distancia y X es esta, ¿cierto? Bueno, utilizando teorema de Pitágoras, recuerde que estamos mirando este triangulito de acá arriba. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual, ¿cierto?, a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos hallar el valor de la X. Entonces vamos a despejar X. Entonces quedaría así. Distancia al cuadrado menos este Y al cuadrado que está aquí sumando, pasaría restante. Me queda menos Y al cuadrado y esto igual a X al cuadrado. Ahora colocamos raíz cuadrada a ambos lados. Observen esto. Acá se cancela, ¿cierto? La raíz cuadrada con el 2 y me queda X. Entonces me quedaría así en esta forma. Y esto igual a X. Esto que ustedes miran aquí lo voy a colocar acá abajo de una vez. X es igual a la raíz cuadrada de D al cuadrado menos Y al cuadrado. Esta D, ¿cuánto vale? Entonces observemos que esa D vale 125,72 metros, ¿cierto? Que es esta D que ustedes observan acá. Entonces, de una vez reemplazando, sería 125,72 metros, ¿cierto? Y eso va al cuadrado, menos, esta sería la D, ¿no? Ahora menos Y al cuadrado, ¿cuánto vale la Y? 120 metros al cuadrado. Recuerden que estamos hallando el valor de la X. Entonces ahora 125,72 metros y eso elevándolo al cuadrado, ¿cuánto nos da? Entonces de una vez con la calculadora lo vamos a hacer. Entonces ustedes colocan 125,72 y acá aparece X al cuadrado. ¿Sí, mira? Entonces esa es la que necesitamos. Entonces presionan acá, ¿cierto? Aparece este símbolo que elevado al cuadrado y presionamos el igual y nos da 15.000. Recuerden que en estas calculadoras esa coma que ustedes miran ahí es de punto de 1000, ¿cierto? O punto de millón. Bueno, entonces sería 15.805 y ese puntico es la de decimal, coma decimal. Entonces nos quedaría 805,5184. Pero vamos a hacer, vamos a copiarlo todo a ver qué pasa. Bueno, metros cuadrados menos, ahora seguimos con el otro, 120 al cuadrado es igual a 14.400. Entonces de una vez 14.400 metros cuadrados. Vamos a hacer la resta de estos dos. ¿A qué es igual? Te vamos a mirar. 15.805,5184 menos 14.400, eso nos da 1.405, ¿cierto? 1.405, y ahí seguimos con 51,84 metros cuadrados. Y ahora vamos a hallarle la raíz cuadrada. Bueno, entonces colocamos raíz cuadrada y vamos a colocar ese número. 1.405,5184. Podemos colocarle aquí, para cerrar paréntesis, o si usted no quiere, pues de una vez,
Y eso nos da 37. Vamos a, ¿será que sí alcanza? Bueno, 37,49. Lo podemos aproximar a 37. Bueno, acá es 7. 37,49. Bueno, me quedó como feito. Bueno, entonces aquí, esta X, ya no alcanzan ustedes a ver ahí. Bueno, entonces lo vamos a subir. 37,49 metros. Ahora lo vamos a resolver utilizando funciones trigonométricas. Dese cuenta cómo es de fácil esto. Bueno, ahora utilizando funciones trigonométricas. Ya sabemos que esta distancia X es 37,49 metros. Ahora vamos a utilizar funciones trigonométricas. Vamos a utilizar la función tangente. Es tangente, vamos a colocarla acá. Tangente de teta es igual. Entonces, cateto opuesto sería X, ¿cierto? Bueno, X sobre cateto adyacente sería Y. Dese cuenta que estamos mirando las distancias. Aquí despejamos X. ¿Cómo despejamos X? Entonces esta Y multiplica tangente. Entonces quedaría X es igual a Y por tangente de teta. ¿Cierto? Entonces ahora sí. Recuerde que no sabemos el valor de la X. Bueno, la Y vale 120 metros. 120 metros por tangente de teta, y teta vale todo esto. Vamos a colocarle siempre todo esto para que me dé este resultado. Entonces 17 grados, 21 minutos, 14,49 segundos, ¿sí? Todo, de una vez todo esto. Bueno, ¿cuánto nos da eso? Entonces vamos a utilizar aquí la calculadora. Entonces tangente 17 grados, 21 minutos, 14,49 segundos. Siempre presionen acá y va a salir así. Bueno, cerramos. Y esto igual a... Bueno, entonces no lo quiero en grados, no quiero en decimal. Entonces me quedó así. 120 metros multiplicado por 0,3125. ¿Sí? Vamos a colocar así, 25. Bueno, multiplicando esos dos números, 120 multiplicado por 0,3125, observamos que nos dio 37,5, una aproximación. Entonces nos quedó bien, ¿sí? Metros. Esta sería la distancia allá por dos métodos diferentes y nos quedó igual. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale 37, de acá aproximamos 5 metros. Bueno, listo. Vamos con otro problema. Problema quinto. Un camión con un parabrisas vertical se mueve durante un aguacero con una velocidad V sub C igual a 80 km por hora. Las gotas de agua que caen con una velocidad vertical de V sub G igual a 10 kg por hora. La pregunta es, ¿con qué ángulo y a qué velocidad caen las gotas sobre el parabrisas? Entonces, aquí observamos un observador que está fijo y ve que las gotas caen verticalmente en esta forma. Y una persona que va en un camión observa que las gotas caen de una forma diferente, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que las ve caer así. Bueno, entonces presten atención a una cosa, porque este ejercicio es diferente a los anteriores. Este es un observador fijo. Observador fijo.
¿cierto? Este señor, que es observador fijo, halla la velocidad absoluta. Y este observador, que es móvil, se está moviendo, ¿cierto? El que está dentro del carro es un observador móvil, ¿cierto? O es un observador relativo, ¿cierto? Y él mide la velocidad relativa. Entonces, observen cuando nosotros estamos jugando o resolviendo problemas de las canoas, ¿se acuerdan? Que era velocidad resultante es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del río. Como usted puede notar, aquí se maneja igual, pero va a cambiar algunas cositas. Bueno, este es el observador fijo, ¿cierto? Que era el que hallaba la velocidad resultante. Acá, observador fijo. Recuerde que la velocidad es absoluta. Y en este otro es el observador móvil. Bueno, ¿qué nos dieron acá? Vamos a observar aquí. Este señor que está fijo, ¿cierto? Ve que las gotas caen hacia abajo, ¿cierto? Que hay un punto donde nos muestra que esta velocidad es hacia abajo, quiere decir que es negativa, ¿cierto? Y esa velocidad es vertical y se nota con V sub G. Entonces, esta V sub G es igual a 10 kilómetros por hora. En este momento no le va a colocar el negativo para que ustedes vean una cosa. Bueno, acá este otro observador móvil observa caer las gotas y aquí en el problema piden resolver cuál es la velocidad que caen las gotas sobre el parabrisas. Y ese dato nos lo tiene que dar la persona que está dentro del móvil, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo hallar la velocidad de las gotas, pero en el, ¿cierto? Entonces no le vamos a poner V sub G, sino pongámosle que, quitémosle este, entonces dejémoslo así, V, velocidad V, que las gotas caen así en esta forma, ¿cierto? Entonces V. Bueno, este auto tiene un movimiento y ese movimiento va hacia allí, ¿cierto? Entonces la velocidad del camión va hacia el lado derecho, positivo, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar aquí en la fórmula porque puede cambiar algunas cosas. Bueno, entonces vamos a seguir escribiendo lo que estamos observando acá. El observador fijo ve la velocidad absoluta y ve que la velocidad es V sub G. El observador móvil observa que las gotas caen oblicuas allí en esta forma, ¿cierto? Entonces la denotamos V. V más. Este sería la velocidad del carro. Entonces V C, la velocidad del carro. Bueno, ahorita vamos a copiar los datos que nos dieron. Recuerden que estos son vectores. Aquí vamos a buscar la velocidad vista por el observador móvil, o sea, el que está moviendo. Ya vamos a despejar esta velocidad. Entonces, al despejar esta velocidad, esta V sub C va a pasar aquí a restar. Entonces me quedaría V sub G menos V sub C, y esto es igual a V, ¿cierto? Pero entonces la vamos a colocar acá al lado izquierdo. Me gusta siempre colocarla en el lado izquierdo. Bueno, vamos así. Esto como está así, lo va a convertir como una suma.
una suma de vectores. Entonces le pongo más, menos, b sub c. Bueno, vamos ahora a reemplazar los valores. Bueno, velocidad vertical de las gotas son 10 kilómetros por hora. Y observamos que va hacia abajo, quiere decir que es negativo, ¿cierto? Entonces vamos a copiar aquí los datos. Vamos acá a copiar los datos del ejercicio. La velocidad de las gotas que caen vertical, vista por el observador fijo, sería menos 10 kilómetros por hora. La velocidad de las gotas visto por el observador móvil todavía no lo sabemos, que es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? La velocidad del carro es positiva, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es? Una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces aquí 80 kilómetros por hora. Bueno, entonces ya tengo aquí los datos y los vamos a reemplazar aquí en esta fórmula. Entonces, como usted puede observar, las gotas caen hacia abajo y el movimiento del carro se mueve en el eje X. Quiere decir que nos toca utilizar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Porque esta flecha va hacia abajo y esta va hacia el lado derecho. Entonces nos forma un pequeño triángulo. Entonces teorema de Pitágoras. Entonces esta velocidad al cuadrado, esta otra velocidad también va al cuadrado, más esta otra velocidad también al cuadrado, ¿cierto? Colocándole raíz cuadrada a ambos lados me queda v es igual a la raíz cuadrada de b sub g al cuadrado más menos b sub c al cuadrado. Bueno, entonces aquí es donde nos damos cuenta cómo están los vectores realmente. B sub g observamos que es negativa, menos 10 kilómetros por hora, y esto al cuadrado, más este vector es negativo, menos, y de la velocidad del camión sería 80 kilómetros por hora, y esto va al cuadrado. Y aquí, utilizando teorema de Pitágoras, observamos que la velocidad v sub g es negativa. Vamos a hacer el diagrama acá, o la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, este vector va hacia abajo, negativo, ¿cierto? El vector v sub g. Y el otro vector v sub c, que era positivo, pero acá nos cambió el sentido con este menos. Quedó negativo, te va hacia allí, y esa sería la velocidad v sub c, ¿cierto? Que ahora va hacia el lado izquierdo. Y acá nos preguntan cómo caen estas gotas. Estas gotas caen así. Quiere decir que como estamos dibujándolo acá, estaba correcto. Y entonces, lo único que nosotros necesitamos hacer es reemplazar. Acá sabemos que es un ángulo θ, ¿cierto? Porque nos están preguntando con qué ángulo. ¿Con qué ángulo y a qué velocidad caen las gotas sobre el parabrisas? Bueno, entonces ya tenemos nuestro diagrama. Bueno, vamos a seguir resolviéndolo para saber cuál es la magnitud de este vector. O sea, la velocidad con que este observador móvil ve caer esas gotas de agua. Bueno, entonces seguimos acá. Menos 10 al cuadrado, que sería 100 kilómetros cuadrados, horas cuadradas. Bueno, más. Menos 80 al cuadrado. 80 por 80 nos da 6400 kilómetros por hora, y al cuadrado también. Bueno, acá yo le coloqué paréntesis, no es necesario. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto es 100 más 6400? Sería 6500, ¿cierto?
kilómetros por hora. Ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de 6500? Haciéndolo con una calculadora nos da 80,6. Entonces la velocidad es igual a 80,6. Acá recuerde que son cuadrados, ¿no? 80,6 kilómetros por hora. Quiere decir que en una hora recorre 80,6 kilómetros en una horita. Esa es la velocidad que caen esas gotas de agua vistas por el observador que está dentro del camión. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el ángulo. Bueno, entonces utilizamos tangente. Tangente de teta es igual cateto opuesto, recuerden, cateto opuesto, B sub C, sobre cateto adyacente, B sub G. Miramos, si va hacia abajo es negativo, ¿no? B sub C va hacia el lado izquierdo, quiere decir que es negativa. Entonces, ¿cuánto vale? Vale, este B sub C, aquí en este vector es negativo, entonces quedaría menos 80 kilómetros por hora sobre la velocidad va hacia abajo, entonces ahí está bien, menos 10 kilómetros por hora. Bueno, entonces estos dos, este negativo con este otro, se cancelan y me queda 80 sobre 10 y eso nos da 8 kilómetros por hora. También se van a cancelar, entonces me queda tangente de teta igual a 8. Teta es igual a arco tangente o tangente a la menos 1, ¿sí? De 8. Usted utilizando la calculadora, le voy a mostrar aquí con la calculadora que tengo aquí en el celular, ¿cierto? Voy a escribir tangente a la menos 1 de 8. Entonces aquí observando la tangente aparece tangente a la menos 1 allá de amarillo, ¿cierto? Entonces presionamos acá esta función y luego, y ahí me queda arco tangente de 8 es igual a 82, y nos da un decimal, pero yo quiero verlo en grados, entonces presionamos acá donde dice grados, mire, este símbolo de grados, y me queda 82 grados 52 minutos, y ese es el ángulo que estas gotas de agua hacen cuando le pegan al parabrisas. Bueno, seguimos con el siguiente problema. Un bote con motor fuera de borda desarrolla una velocidad de 36 kilómetros por hora en aguas tranquilas. Si te pretende atravesar perpendicularmente un río por un sitio en el cual el río lleva una velocidad de 15 kilómetros por hora, determinemos la velocidad del crucero y la dirección de la trayectoria. Bueno, entonces tenemos un río, ¿cierto? Bueno, acá tenemos el bote o la lancha que va a atravesar ese río. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un plano cartesiano. ¿Cierto? Pero acá dice, determinando la velocidad del crucero y la dirección de la trayectoria. Un bote con motor fuera de borda desarrolla una velocidad de 36 kilómetros por hora. Entonces, velocidad de esta lancha o bote es de 36 kilómetros por hora en aguas tranquilas. Quiere decir que no hay corriente de agua, ¿cierto? Si se pretende atravesar perpendicularmente un río por un sitio en el cual el río lleva una velocidad, entonces la velocidad del río es de 15 kilómetros por hora, determinemos la velocidad del crucero y la dirección de la trayectoria. Bueno, entonces
Dice si se pretende atravesar perpendicularmente un río, ¿cierto? O sea, sí, hasta llegar allá. ¿Cuál es esa trayectoria? Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer que este barco, para que llegue perpendicular, le toca es que haga esto, ¿cierto? Llegue acá. Acá hay un ángulo, ¿cierto? Sabemos muy bien que la velocidad del agua, del río, va dirigida hacia este lado. Esta sería velocidad del río, ¿cierto? Observen que me dio un triangulito. Entonces, ¿cómo tiene que pasar este señor? Tiene que hacer esto. Al hacer esto, va así. Bueno, ¿qué más? Necesitamos la velocidad. Dice, determinamos la velocidad del crucero. La dirección. La dirección es el ángulo. Bueno, entonces vamos a mirar qué fórmula nos va a servir. Ya saben ustedes que la velocidad resultante, ¿cierto? Recuerden siempre el observador. La velocidad resultante, como acá me aparece un triángulo, toca utilizar teorema de Pitágoras. Es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del río. Aquí está dada como vector. Ahora sí vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras de una vez, ¿cierto? Vamos a cambiarle este B sub R, lo vamos a cambiar por B sub C, ¿sí? Para que quede todo así como está acá. Recuerde que estos son los datos. Bueno, la velocidad B sub C no la sabemos, pero es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces B sub C al cuadrado es igual a B sub L, o sea la velocidad de la lancha, al cuadrado más la velocidad del río al cuadrado, ¿cierto? Ahora, colocándole raíz cuadrada a ambos lados, me queda así. Raíz cuadrada de B sub L al cuadrado más B sub R al cuadrado, ¿cierto? Vamos a resolver estas potencias. B sub L es 36 kilómetros por hora, ¿cierto? Y esto se eleva al cuadrado. La velocidad del río es de 15 kilómetros, acá me faltó la K, kilómetros por hora, ¿cierto? Y esto también va al cuadrado. Bueno, ¿cuánto nos da 36 al cuadrado? 36 al cuadrado nos da 1296 kilómetros cuadrados sobre horas cuadradas. Más 15 por 15 me da 225 kilómetros cuadrados sobre horas cuadradas. Y ahora vamos a sumar estos dos. ¿Cuánto me da 1296 más 225? Eso nos da 1521, ¿cierto? Kilómetros cuadrados sobre horas cuadradas. Y ahora vamos a hallar la raíz cuadrada de 1521. La raíz cuadrada de 1521 es 39. 39 kilómetros por hora. Entonces esta es la velocidad del, del crucero para poder llegar acá en este punto. Si no hace eso, si no hace esto, entonces va a quedar acá, ¿cierto? Y no va a llegar a la parte perpendicular a este punto. Bueno, ahora sí vamos a hallar el ángulo, ¿cierto? La dirección. Bueno, entonces presten atención cómo se halla. Aplicamos tangente. Tangente del ángulo, que en este caso sería teta. Entonces observamos una cosa. Cateto opuesto sería B sub R, la velocidad del río, sobre cateto adyacente, que sería la velocidad de la lancha o del bote. Entonces ahora reemplazamos los valores que nos dieron acá.
La velocidad del río es de 15 kilómetros por hora, y la velocidad de la lancha es de 36 kilómetros por hora. Se cancela kilómetros con hora, se van a cancelar y me queda 15 dividido en 36. Y 15 dividido en 36 me da 0,4167, ¿cierto? Ahora vamos a hallar el ángulo. Entonces utilizamos el arco tangente o tangente inverso, que es lo mismo. Entonces utilizamos aquí la calculadora. Entonces ustedes ya deben tener una calculadora científica, ¿cierto? Entonces colocamos chi tangente y entonces colocamos 0,4167, lo que está aquí, y eso es igual a esto, ¿cierto? Y ahora lo vamos a pasar a grados. Entonces le doy acá y entonces me queda que este ángulo es igual a 22 grados 37 minutos, y esa es la solución que aparece en el libro. Bueno, nos vamos para el problema 7. Un avión que viaja con una velocidad de 120 kilómetros por hora al sur se encuentra con un viento lateral de 30 kilómetros por hora oeste. ¿Cuál es la velocidad resultante del avión? Bueno, entonces para este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que el avión va de norte a, a sur, ¿cierto? Te va así en esta forma. Este es el avión, ¿cierto? Entonces la velocidad del avión. Bueno, entonces vamos a copiar aquí los datos. La velocidad del avión, observamos que es hacia abajo, o sea, de norte a sur, ¿cierto? Entonces, un avión que va con una velocidad de 120 kilómetros, entonces 120 kilómetros por hora, como es hacia abajo, entonces la velocidad del avión se va a considerar negativa porque va de norte a sur. Bueno, seguimos leyendo. Se encuentra con un viento lateral de 30 kilómetros por hora oeste. Hay una velocidad del viento que tiene 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Oeste. Entonces quiere decir que va hacia allá, ¿cierto? Entonces esta es la velocidad del viento, y como va hacia la izquierda también es negativa. Bueno, este vector que ustedes ven aquí, que es el vector resultante, es el que nos están preguntando cuál es la velocidad resultante del avión, ¿cierto? Entonces es de este punto, entonces ahí lo vamos dibujando, de este punto hasta acá. Observen que esta es la velocidad resultante. Recuerden lo de la persona que observa, ¿cierto? Bueno, suponiendo que acá hay una persona que está mirando lo que está pasando, esta velocidad resultante es la velocidad de que está observando esta persona que está fija aquí, ¿cierto? Recuerde la velocidad absoluta que nos la está dando esta persona observadora fija. Bueno, ¿qué más nos están preguntando? Nada más, ¿cierto? Bueno, recuerden que acá me forma un ángulo recto, triángulo, rectángulo, por eso tengo que utilizar Pitágoras. Bueno, ya sabemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula sería la velocidad resultante dada por este señor que está aquí en la Tierra, ¿cierto? Por la velocidad del avión que nos la da el señor que va en el avión, ¿cierto? Más, ¿cierto? Más la velocidad del viento. Esa velocidad del viento también la está dando este señor, ¿cierto? 30 kilómetros por hora. Él toma esos valores y observa que el observador observa que el avión hace esto, ¿cierto?
y la persona que va en el avión piensa que va en línea recta. Bueno, teorema de Pitágoras. Bueno, utilizando el teorema de Pitágoras, ustedes podrán resolverlo. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a estos dos catetos al cuadrado, la suma de estos dos. Entonces sería velocidad del avión al cuadrado más la velocidad del viento, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces nos va a quedar así. Velocidad resultante es igual a la velocidad del avión, que sería menos 120 kilómetros por hora al cuadrado, más la velocidad del viento, que es menos 30 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Cuánto es 120 al cuadrado? Ya sabemos que este negativo al cuadrado pues va a quedar positivo, ¿cierto? Entonces 120 al cuadrado me da 14.400, ¿cierto? Kilómetros cuadrados, horas cuadradas. Bueno, seguimos acá. Menos 30 al cuadrado nos da 900, queda positivo. Kilómetros cuadrados, horas cuadradas. Bueno, aquí vamos a eliminar ya este cuadrado, entonces colocamos raíz cuadrada a ambos lados y acá me queda velocidad resultante y acá me queda con raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto me da de una vez? 14.400 más 900. Eso me da 15.300 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Aquí cuadrado sobre horas cuadradas. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 15.300? La raíz cuadrada de 15.300 es 123,69 kilómetros por hora. Esta sería la velocidad resultante de estas dos composiciones. Bueno, ¿qué pasaría si me hubieran pedido este ángulo? El ángulo teta. Entonces lo podríamos hallar con tangente. Tangente de teta sería cateto opuesto, sería la velocidad del viento, sobre cateto adyacente, que sería la velocidad que lleva el avión, ¿cierto? Y reemplazando, la velocidad del viento sería menos 30 kilómetros por hora. Observen que acá se nos cancelan las unidades de una vez, me quedaría así. Menos 30 sobre menos 120. Y ustedes saben muy bien que aquí estos dos van a quedar positivos, ¿cierto? Este menos con este menos se cancelan y me queda 30 sobre 120. Y 30 sobre 120, eso es igual a 0,25. Entonces, vamos a despejar el ángulo. El ángulo teta es igual a tangente inverso de 0,25. Ustedes ya saben utilizar la calculadora, y tangente inverso de 0,25 me da 14 grados 02 minutos, ¿cierto? Y esto sería sur oeste. Bueno, suroeste porque es de sur hacia allá, que es oeste, ¿cierto? Recuerde que el este es para este lado. Bueno, entonces seguimos con el problema 8. Una persona corre con una rapidez constante de 4,5 metros por segundo sobre una pista horizontal mientras llueve y las gotas de agua caen verticalmente con una rapidez de 6 metros por segundo. La pregunta es, ¿con qué rapidez ve caer la lluvia dicha persona? ¿Y qué ángulo respecto a la vertical deberá inclinar su paraguas para mojarse lo menos posible? Bueno, entonces tenemos esta primera situación donde esta persona que está fija, ¿cierto? Ve que las gotas caen verticalmente a una razón de 6 metros por segundo, ¿cierto? Entonces de una vez lo vamos a colocar acá. Las gotas de agua caen con una velocidad, ¿cierto? Podemos llamarla V sub G si quiere. Sería 6 metros por segundo. Dese cuenta que va hacia abajo, ¿cierto? Es negativo. Ahorita le vamos a colocar los signos. Así
debe colocar el paraguas para no mojarse, ¿cierto? En esta forma. Este observador que ustedes miran acá es el observador fijo. Observador fijo, ¿cierto? Es el que haya la velocidad absoluta. Bueno, ahora tenemos otra situación donde este mismo señor, ¿cierto? En un momento dado empieza a correr, ¿cierto? Entonces dice, una persona corre con una rapidez constante de 4,5 metros por segundo. Entonces, aquí esta persona ya no está fija, se está moviendo. Entonces, es un observador relativo, ¿cierto? Que en este caso sería observador móvil, se está moviendo, ¿cierto? Otra cosa importante, la velocidad que él va a encontrar caer esas gotas de agua es la velocidad relativa, ¿cierto? Él encuentra la velocidad relativa, ¿sí? Y él la velocidad absoluta, el que está aquí, el fijo. Bueno, él ve caer las gotas como habíamos mostrado anteriormente, así en esta forma, ¿cierto? Bueno, él tiene una velocidad, ¿cierto? Entonces la velocidad de la persona es de 4,5 metros por segundo. Y aquí lo que necesitamos hallar es cómo caen estas gotas de agua así en esta forma. Vamos a llamarla V, ¿cierto? Esta velocidad de la persona va hacia la derecha, entonces se está moviendo así. Dese cuenta que tenemos movimientos en el eje Y y en el eje X. Toca resolverlo con el teorema de Pitágoras. Esta misma situación se presentó en el problema quinto, donde este señor miraba que caían las gotas así. Y había un vehículo, que en el caso era un camión, pero vamos a colocar aquí un auto. Y el señor del auto miraba las gotas caer así, ¿cierto? Dese cuenta que es totalmente el mismo problema. Bueno, lo vamos a resolver. Recuerden que para cuando nosotros necesitamos encontrar la velocidad resultante de una lancha, ¿cierto? Siempre vamos a tener como referencia esa formulita, ¿cierto? Velocidad resultante es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad del río, ¿cierto? Vamos a tener como referencia siempre esa ecuación, ¿cierto? Entonces, la velocidad resultante, ¿quién no la encontraba? El observador fijo, ¿cierto? Entonces, este va a ser el observador fijo. Esto es para que usted no se deje ganar de los problemas. Este B sub L nos la daba el observador móvil, ¿cierto? Esta velocidad no la sabemos, esa es la que toca buscar. Bueno. Bueno, entonces aquí, este es el observador. Observador móvil. Estamos colocando, era esto así nomás, móvil. No, bueno. Observador fijo, observa que las gotas caen así. Entonces sería B sub G. ¿Sí? Si yo quiero le puedo colocar de una vez, para no ponernos ahorita, le puedo colocar de una vez aquí que el menos, ¿cierto? Va hacia abajo, pues negativo. El observador móvil ve caer así, V, más este otro, esta otra es la velocidad de la persona y es positiva, entonces la vamos a colocar así. Bueno, entonces aquí en este ejercicio tenemos que encontrar esta velocidad. Vamos a despejarla. Entonces de una vez pasamos este VP, vamos a pasarla al lado izquierdo. De una vez. Ahora vamos a mirar. V es positiva, ¿cierto? Entonces nos va a quedar así los vectores. Bueno, entonces
vamos a colocar de esta forma ya con teorema de Pitágoras, ¿cierto? Coloqué este v al lado izquierdo, acá me queda elevado al cuadrado más también elevado al cuadrado. Observen que estas dos velocidades son negativas, entonces esta va hacia abajo. Ya para hacer la gráfica, vamos a hacerla aquí. Ya para hacer la gráfica, entonces gráfica B sub G, observamos que es negativa, y BP como es positiva, pero acá el vector me está señalando sentido hacia la izquierda, entonces las gotas de agua van a caer así. Esta V es esta, este BG va a ser esta, y BP va a ser esta, y este va a ser el ángulo. Bueno, vamos a reemplazar. V es igual a la raíz cuadrada, entonces de una vez menos VG, y este sería 6 metros por segundo al cuadrado, más menos, ¿cierto? BP 4,5 metros por segundo, y eso va también al cuadrado. Menos 6 al cuadrado daría menos por menos a más, 6 por 6, 36 metros cuadrados, segundos al cuadrado, más menos 4,5 al cuadrado, eso me da 20,25 metros cuadrados, segundos al cuadrado. Ahora sí, vamos a sumar. Sumamos 36 más 20,25. Entonces, como esta es parte entera, sumamos 36 más 20. Nos da 56. Y ahora sí le colocamos la parte decimal. Entonces, 56,25 metros cuadrados, segundos al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 56,25, resolviéndola, da 7,5 metros por segundo. Y esta sería la velocidad relativa, porque la está viendo el observador que se está moviendo, ¿cierto? Sería la velocidad que la está viendo este señor, ¿cierto? En esta situación, así, en esta forma. Bueno, ahora vamos a encontrar el ángulo. Entonces, yo creo que puede caer acá, el ángulo. Entonces, utilizamos siempre tangente. Tangente de teta. Tangente sería cateto opuesto, VP, y cateto adyacente, B sub G. Bueno, entonces, este BP va hacia la izquierda, quiere decir que es negativo, y este también va hacia abajo, negativo, entonces solamente coloco la magnitud escalar, ¿sí? BP sería 4,5 metros por segundo, B sub G sería 6 metros por segundo, acá se cancelan los dos negativos, y 4,5 dividido entre 6 me da 0,75, y esto sería tangente de teta. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar el ángulo? Teta es igual a tangente inverso de 0,75. Bueno, utilizamos ahora la calculadora. Entonces ustedes ya saben, arcotangente de 0,75 nos da 37 grados. Bueno, seguimos con el siguiente problema. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Gustavo Adolfo Vice. Mi nombre es Jason Quinones. Mi nombre es Sergio Torres. Y nos gusta la matemática.